Continuamos con la clase. Aquí tenemos otros ejercicios más. Dice que para cada par de bases ordenadas, beta y beta prima, para el espacio vectorial o el subespacio vectorial P sub 2, si los polinomios de grado menor o igual que 2, sobre R, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de beta prima a beta. Bien, en el inciso A tenemos que beta es la base de estos polinomios en este orden, x cuadrada, x y 1. Si se dan cuenta es la base ordenada usual, pero en el orden inverso, es decir, en lugar de comenzar con el 1, empieza con el x cuadrada, luego con x y luego con 1. Y beta prima es este conjunto de polinomios a sub 2 por x cuadrada más a sub 1 por x más a sub 0. Coma b sub 2 por x cuadrada más b sub 1 por x más b sub 0 y c sub 2 por x cuadrada más c sub 1 por x más c sub 2. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir cada uno de estos polinomios en términos de estos de la base beta. Bien, entonces este primer polinomio sería igual a alfa 1 por x cuadrada, en ese orden, como ya lo mencioné, más alfa sub 2 por x, más alfa sub 3 por 1. Una vez que obtengamos estos coeficientes, esos los escribiremos como la primera columna de esta matriz que estamos buscando. Bien, lo mismo hacemos para el siguiente polinomio y lo mismo para el tercer polinomio. Si se dan cuenta, como esta es la base ordenada estándar, pero en este orden, pues ya sabemos cuánto tendría que ser alfa 1, cuánto tendría que ser alfa 2 y cuánto tendría que ser alfa 3. De hecho, de acá se ve, alfa 1 tiene que ser igual a 2, alfa 2 tiene que ser igual a 1 y alfa 3 tiene que ser igual a 0. Si la primera columna de la matriz buscada es esta, en este orden. Lo mismo para el siguiente polinomio, es decir, alfa 4 es b sub 2, alfa 5 es b sub 1 y alfa 6 es igual a b sub 0. Entonces los escribimos en ese orden. Y lo mismo para el tercer polinomio. Digamos que aquí el ejercicio es muy simple. Y solamente a manera de corroborar lo que vimos en la clase pasada, es que beta prima la podemos escribir. Bueno, digo, esta matriz que estamos buscando la podemos escribir como el producto de estas dos matrices, es decir, de la matriz de la representación matricial de la transformación identidad de la base elemental a la beta elemental, pero también en este orden, que de hecho aquí ya está. Por eso fue simple. Por la matriz de la representación matricial de la matriz identidad de beta prima A. Y acá recordemos que es más fácil tener la inversa de esta matriz, que sería la inversa de la representación matricial de la transformación identidad que va de beta a la elemental. Solamente como para corroborar, no es necesario acá, dado que encontrar esa matriz fue muy simple. Entonces vemos que, como les decía, de la base beta a la elemental, esta sería la beta, y va en este orden, es decir, sería un 1 por x cuadrada, un 0 por x y un 0 por 1. En esto. Y lo mismo para el siguiente, sería 0 por x cuadrada, 1 por x y 0 por 1. Y para 1 sería 0 por x cuadrada, 0 por x y 0 y 1 por 1, perdón. Y entonces esta es la matriz identidad. Obtener su inversa pues es la misma matriz identidad. Y en el siguiente caso sería la matriz identidad de la base beta prima a la elemental en este orden. Entonces beta prima a la elemental en este orden pues solamente es a sub 2, a sub 1 y a sub 0, como ya tuvimos arriba. Para la siguiente columna, b sub 2, b sub 1, b sub 0, en ese orden. Y finalmente c sub 2, c sub 1 y c sub 0, en ese orden. Bien, entonces este ejercicio es muy simple.
Para el inciso B tenemos ahora la base beta sería 1x y x cuadrada. Si se dan cuenta, ahora sí está en el orden que normalmente trabajamos los problemas. La base canónica, la base elemental usual de dos polinomios de grado menor o igual que 2. Y beta prima pues, es este conjunto de polinomios a sub 2 por x cuadrada más a sub 1 por x más a sub 0, coma b sub 2 por x cuadrada más b sub 1 por x más b sub 0, coma c sub 2 por x cuadrada más c sub 1 por x más c sub 0. Y bueno, entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es poner estos polinomios en términos de la base beta en este orden, desde luego. Bien, entonces es lo que hay que hacer, es decir, escribimos este primer polinomio igual a la combinación lineal de estos vectores, de estos polinomios, perdón, de alfa sub 1 por 1 más alfa sub 2 por x más alfa sub 3 por x cuadrada. Igual que en el ejercicio anterior, ya sabemos que alfa sub 1 tiene que ser igual a a sub 0 en ese orden. Alfa sub 2 tiene que ser igual a sub 1 y alfa sub 3 tiene que ser igual a sub 2. Y esa sería la primera columna de la matriz que estamos buscando. Lo mismo para el siguiente polinomio. Alfa sub 4 tiene que ser igual a b sub 0. Alfa sub 5 tiene que ser igual a b sub 1. Y alfa sub 6 tiene que ser igual a b sub 2. Esa sería la segunda columna de esta matriz que estamos buscando. Y finalmente, para el tercer polinomio, pues hacemos lo mismo. Alfa sub 7, y aquí 7, alfa sub 7 es igual a c sub 0, alfa sub 8 igual a c sub 1 y alfa sub 9 igual a c sub 2. En ese orden, desde luego. Y ya está. Y otra vez a manera de comprobar, no, acá el ejercicio es muy simple, simplemente comprobar las ecuaciones que habíamos encontrado. Entonces necesitamos escribir la representación matricial de la transformación identidad de la base beta a la elemental, la invertimos. Primero la encontramos, entonces la base beta a la elemental pues es esta misma en este orden. Entonces ahora sí, 1 por 1, 0 por x y 0 por x cuadrada, entonces nos queda 1, 0, 0. Para la siguiente, o sea para x, sería 0 por 1, 1 por x y 0 por x cuadrada, 0, 1, 0. Y para x cuadrada, 0 por 1, 0 por x y 1 por x cuadrada. Nos queda ahora otra vez la matriz identidad. Obtener su inversa, pues es la misma matriz identidad y solamente nos faltaría calcular la representación matricial de la transformación identidad de beta prima a la elemental en este orden. Entonces, otra vez sería este primer monomio o polinomio, mejor dicho, en este orden, pues sería a sub 0, otra vez, a sub 1 y a sub 2. De hecho, es lo que está escrito acá. Igual acá en este orden, b sub 0, b sub 1, b sub 2. Porque primero tenemos al 1, luego a x y luego finalmente a x cuadrado. Por eso es que se escriben en ese orden. Ya 1 por c sub 0, c sub 1 por x y c sub 2 por x cuadrada, es decir, van en este orden, c sub 0, c sub 1 y c sub 2, como lo tenemos acá. Entonces estos son ejercicios muy simples. En el inciso C, aquí ya digamos por decirlo así, se complica un poquito más. Tenemos la base beta, que está escrita de esta manera, 2 por x cuadrada menos x, 3x cuadrada más 1 y x cuadrada. Y beta prima, bueno, es la base canónica o la base estándar de los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces fíjense, acá no es necesario hacer todo este desarrollo. Antes de realizar esto, lo que queremos es encontrar la representación matricial de la transformación identidad de la base beta prima a beta, es decir,
poner estos polinomios en términos de estos. Pero si se dan cuenta, si beta prima es la base canónica, la base elemental, es mucho más simple obtener la inversa, es decir, obtener la representación matricial de la transformación de identidad de beta a beta prima e invertirla. La inversa es la que estamos buscando. ¿Por qué? Porque es más fácil poner estos polinomios en términos de estos. Ya se dan cuenta, ya que estos es la base elemental o la base canónica. Bueno, si es que no nos hemos dado cuenta de eso, pues entonces tendríamos que hacer todo este desarrollo. Vamos a realizarlo y después hacemos lo que les dije, que es mucho más sencillo. Entonces vamos a pensar que no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces escribimos 1 como combinación lineal de estos. Entonces 1 sería alfa 1 por este primer polinomio, más alfa 2 por este polinomio, más alfa 3 por este polinomio. Lo que tendríamos que hacer es reordenar todo esto, es decir, escribir todo lo que multiplica a x cuadrada en ese orden, desde luego todo lo que multiplica a x y todo lo que multiplica a 1, por decirlo así, o el término constante. Entonces, de acá, por ejemplo, nos damos cuenta que 2 veces alfa 1 más 3 veces alfa 2 más alfa 3 multiplica a x cuadrado. Luego lo que multiplica a x sería menos alfa 1 y nada más. Y finalmente el término constante sería alfa 2, de acá, alfa 2 por 1. Bueno, y lo mismo hacemos para x, escribirlo como combinación lineal de estos. Reordenamos y hacemos lo mismo que hicimos arriba. Y lo mismo para x cuadrada. Y bueno, si se dan cuenta, ya aquí se ve un poco engorroso. Entonces vamos a tener 3 sistemas de ecuaciones a resolver con la misma A y B, es decir, con la misma matriz. ¿Vale? Y es decir, vamos a tener una matriz donde tenemos, si se dan cuenta acá, tenemos entradas 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Es la misma matriz. Y la misma A y B1, B2, B3 es decir, la solución. No es la solución, sino que en esta parte vamos a tener diferentes vectores B. En el primer caso, en este primer caso, tendríamos que esto tendría que ser igual a 0, porque no tenemos de este lado término cuadrático. Y luego alfa 1 también tendría, bueno, no alfa 1, la siguiente componente del vector B o B1 también tiene que ser igual a 0 porque no tenemos acá término que multiplica x. Y bueno, y el siguiente coeficiente sería un 1, ya que aquí sí tenemos a 1. Tendríamos esto, 0, 0, 1. Al resolver este sistema, aquí no, digamos, lo he resumido. Habría que hacer esto con la matriz aumentada o como ustedes gusten. Se obtiene que alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 1 y alfa 3 es igual a menos 3. Para el siguiente, o sea, para resolver esto, para saber cuántos phi sub 1, phi sub 2 y phi sub 3, usamos la misma matriz, porque es la que tenemos acá, multiplicado por phi sub 1, phi sub 2 y phi sub 3, y lo que va a cambiar es las componentes del vector B. Y bueno, acá otra vez, esto tendría que ser igual a 0, esto tendría que ser igual a 1, porque aquí tenemos una x, ¿vale? Y aquí ya tenemos menos 1, o sea, ya está contemplado ahí, y acá tendría que ser igual a 0. ¿Vale? Al resolver eso, obtenemos que phi sub 1 es igual a menos 1, phi sub 2 es igual a 0, phi sub 3 es igual a 2. Y también tendríamos que resolver de la misma manera para
para esta ecuación. Y entonces ahí usamos la misma matriz. Y lo que tiene que cambiar es que esto tendría que ser igual a 1, es decir, tenemos un 1, luego 0, 0. Bien, y haciendo eso, encontramos que phi sub 1 es igual a 0, phi sub 2 es igual a 0 y phi sub 3 es igual a 1. Es decir, la representación matricial de la transformación identidad de beta prima a beta, pues son esos valores que encontramos. En la primera columna sería 0, 1, menos 3, en la segunda menos 1, 0, 2 y en la tercera 0, 0, 1, que es lo que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, realizar todo esto pues es más engorroso que lo que les decía, encontrar la representación matricial de la transformación de beta a beta prima e invertirla, que es lo que digo acá. Vamos a hacer eso, entonces tendríamos que escribir 2x cuadrada menos x como combinación lineal de estos. Y bueno, pues ya está, 2x cuadrada menos x es igual a 0 por 1 menos 1 por x, tenemos menos x, más 2 por x cuadrada. En este orden, ¿por qué? Porque es así como están escritos acá, 1, x y x cuadrada, 1, x y x cuadrada. Lo mismo para el siguiente polinomio, 3x cuadrada más 1 es igual a 1 por 1 más 0 por x más 3 por x cuadrada, que es lo que tenemos acá. Y luego x cuadrada, pues 0 por 1, 0 por x y 1 por x cuadrada. Y ahora sí, estos coeficientes son las componentes de esa matriz. Esta sería la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, escritos en ese orden. 0, menos 1, 2, menos 1, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ya que tenemos esto, como les dije antes, hay que invertir esto, pero eso es más simple. Y bueno, ya aquí no hice todo el proceso. Para obtener la inversa de esto, podemos usar el método de Gauss-Jordan. Escribimos acá una línea y escribimos acá la matriz identidad de 3×3. Vamos haciendo Gauss-Jordan hasta que nos quede aquí la matriz identidad y lo que obtengamos después de la raya que pusimos acá sería la inversa de esta matriz. Bueno, haciendo eso, o también se puede usar cualquier otro método, obtendrán este resultado. Y este resultado es el mismo que tenemos acá. Y eso fue más simple que resolver todo esto. Y también podemos usar la ecuación que habíamos visto acá. Es decir, si queremos encontrar la representación matricial de la transformación identidad de beta prima a beta, sería igual a escribir la representación matricial de la identidad, es decir, escribir como columnas, como vectores columna de la base de los vectores de la base beta en ese orden. Entonces, o sea, sería escribir en este orden 1x y x cuadrada. Entonces aquí sería un 0, un menos 1 y un 2, que es lo que está acá. Y bueno, eso, obtener la inversa de eso. Para el siguiente, aquí tendríamos un 1, un 0 y un 3. Un 1, un 0 y un 3. Y para x cuadrada sería 0, 0, 1. 0, 0, 1. La inversa de eso. Luego la representación matricial de la base beta prima a la elemental. Pero eso ya está, o sea, esto ya está en la base elemental. Entonces esto sería un 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya está. Y esto es la matriz identidad nuevamente. Entonces solamente es obtener la inversa de esto. Entonces, si se dan cuenta, acá sí fue mucho más simple usar esta ecuación o esta fórmula. Bien, con esto finalizamos esta parte y a continuación veremos más sobre cambio de bases.